Qué bueno levantar nuestro corazón delante de Dios en esta forma de adoración, porque hay tantas formas de adorar a Dios, pero esta es una de ellas, como pueblo, como individuos, como familias, como ministerios, venir y decir: Cristo, eres maravilloso. Ni aun el sol, en todo su esplendor, se compara al resplandor de nuestro Dios. Y no lo decimos poéticamente, sino teológicamente. No hay nada ni nadie como nuestro Dios. Muy bien, queremos invitarles ahora para que, pues, siempre nuestra recomendación, amarre a sus niños para que podamos entonces entrar un momento en la meditación de la palabra del Señor. Y pues poder, si no aprender, recordar algunos de los aspectos de suma importancia en nuestro caminar con el Señor. Quiero que meditemos una vez más en ese tema tan interesante: ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo distinguir la voz de Dios de otras voces? Si bien es cierto que Dios habla, también el mundo habla, también el diablo habla. Y a veces pareciera que las voces de los otros son más fuertes que la voz de nuestro Dios. Por eso es que a Dios no se le puede escuchar con los oídos naturales. A Dios se le tiene que escuchar con los oídos del espíritu, del alma. A Dios se le tiene que escuchar con el corazón, porque ahí es donde Dios nos habla. Porque Él sabe que su misma palabra nos dice que sobre toda cosa guardada nos guardemos el corazón, porque de Él brota la vida. Y esa es una gran realidad. Por eso es importante e interesante el que nosotros como pueblo, como hijos, como ministerios, aprendamos a distinguir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y vamos a tratar de ir comprendiendo un poquitito más esto, porque quizás en medio de todo esto vamos a encontrar respuestas a esas preguntas de: pastor, ¿cómo entiendo? ¿Cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es el llamado de Dios en mi vida? ¿Qué ministerio puedo realizar? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, Dios no me va a decir a mí lo que quiere de usted. Dios le va a decir a usted lo que Él quiere de usted, porque Dios habla individualmente y personalmente. Por eso es importante el poder escuchar a Dios. ¿Cómo escuchar a Dios? Y poder someternos a esa voz por sobre todas las cosas. Y vamos a tratar de verlo a grandes rasgos en los minutos que tenemos por delante. Génesis capítulo 3, quiero invitarles para que lo busquemos. El primer libro, el Génesis capítulo 3. Estaba en duda si comenzar con este o comenzar con Génesis 1:3, porque ahí es donde comienza todo el relato. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y esto es lo interesante que queremos compartir ahora. Pero vamos a comenzar con este porque creo que va más apegado a la realidad que vivimos y a lo que queremos dialogar en esta hora. Génesis 3:8. 3:8. Creo que la cita esta que está ahí está mal. Si yo la di, perdón. Y si ustedes se equivocaron, pidan disculpas. Bueno. Génesis, el principio. Pastor, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Pues en Génesis. El principio. No, métase a leer Juan y sí, está bien, pero lee el principio. Génesis, ahí comienza todo. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Padre, llegamos a este momento de suma importancia en el que queremos oír tu voz. Ya te adoramos, ya te dijimos que te amamos, que Señor, queremos más de ti, que eres lindo, que eres maravilloso, que eres omnipotente, omnisciente, que Señor, queremos saborear esa presencia tuya, pero ahora queremos suplicarte que tú nos hables a nosotros, que a través de tu palabra escuchemos tu voz. Desconocemos nuestras necesidades, pero delante de ti nada hay oculto. Por eso, en el nombre de Jesús,
háblanos, háblanos, perdónanos todas nuestras faltas, porque es imposible oírte con los ojos de la carne, con los oídos de la carne, verte con los ojos de la carne. Por eso es necesario que la sangre de Cristo nos limpie, para escuchar tu voz en lo íntimo de nuestro ser y para ver las maravillas que tú tienes para nosotros. Gracias, porque hasta aquí tú has sido más que bueno con nosotros. Que pues, Señor, tu palabra no regrese vacía, que haga la obra que tú la mandas a hacer en nuestros propios corazones. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. La Biblia, la palabra de Dios, entre tantas cosas que es y que contiene, no deja de ser el libro de la historia del ser humano. Ahí está el comienzo, por eso insistía, Génesis, ahí está el comienzo. Entonces, si la Biblia es un libro de la historia de los hombres, del ser humano, vamos a entender que también en el aspecto espiritual, la Biblia es la historia de la salvación del hombre. Cómo Dios planeó, planificó, pensó, preparó aquello que iba a venir a ser lo que hoy nosotros conocemos como salvación. Y la salvación encierra un montón de otras cosas. No podemos hablar de la salvación solamente sin mencionar todas las otras cosas, que la redención, que la justificación, todo ese tipo de cosas que forman parte de la eteriología o de la ciencia de la salvación del hombre. Entonces, la Biblia es el libro de la historia de la salvación. Y para hablar de la salvación, tenemos que entender que la redundancia, que para entender lo que es la salvación, debemos de saber escuchar a Dios. Porque Dios quien nos cuenta, quien nos relata y quien nos dice lo que es la salvación. La carta a los Hebreos lo pone de una forma muy singular. Comienza diciendo, el verso primero del capítulo primero de la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, profetas, naturaleza, burros. No volteé a ver a nadie, dije burro porque hay un burro que habla en la Biblia, ¿no? Pero ahí está, Dios habla de muchas formas, de distintas formas, pero habla. ¿Cuál es el problema? Nosotros que no escuchamos. Y si escuchamos, muchas veces queremos transformar el mensaje que hemos escuchado a nuestra propia manera, lo cual es natural en el ser humano. Es natural, es natural. Lo traemos desde chiquitos, ¿no? Que nos digan no hagas eso es como que nos dijeran dale viaje. No toques eso es como que nos digan voltéalo. O sea, siempre interpretamos lo que escuchamos a nuestra manera de ser. Pero a Dios le interesa sobremanera que nosotros aprendamos a escucharlo. A Dios le interesa, por eso es que nos ha dejado la palabra, que es la historia de lo que Él ha planeado para usted y para mí. No es solamente lo que Él planeó para Abraham, no solamente lo que Él planeó para Israel, no solamente lo que planeó para Jeremías o para Isaías o para Ageo o para Mateo o para Lucas o para Juan o para Pablo, es lo que Él ha planeado para usted y para mí. Porque Dios sigue tan presente en nuestras vidas como lo estuvo con Abraham. Él sigue tan activo en nosotros como lo estuvo el primer día de la creación. Él sigue creando, Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo las cosas. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y Dios en su naturaleza es creador. Él crea. Él crea. Por eso las teorías tantas que existen, ¿no? De qué es lo que sucede cuando un niño o un ser humano es engendrado. Si Dios crea un alma, o Dios tiene una bodega de almas y le agarra una y pum, la pone ahí, ¿verdad? O
Hay tantas teorías, sea como sea, Dios crea. Dios es creador. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza de Dios. Por eso entonces a Él le interesa que nosotros aprendamos a escuchar, porque en ese escuchar vamos a entender el plan de Dios. Hay mucha gente que escucha y aún escuchando rehúsa. Aún escuchando rehúsa. Eso es bíblico. Balaam escuchó a Dios y Dios le dijo: no vayas a ir donde te están invitando. Y Balaam dijo: pero es que yo quiero ir. Dios le dice: no vayas a ir donde te están invitando. ¿Y qué hizo Balaam? Se fue donde Dios le dijo que no fuera. Escuchó, sabía que Dios le estaba hablando, sabía que Dios le estaba prohibiendo, sabía lo que Dios quería, pero él quiso hacer lo que él quería. Ahí es donde le habló un burro. O sea, Dios le dijo: el burro es más inteligente que vos, porque el burro tiene mejor visión y mejor oídos que vos. Que quieres hacer lo que quieres cuando estoy diciendo que no hagas lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Pablo lo expresa de otra forma. Pobre de mí, dice, que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Es la misma historia. Entonces, eso se repite también en nosotros. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y tomar la decisión correcta. Si Dios es tan bueno, dice tanta gente, ¿por qué es que condena al hombre? En ninguna parte dice la Biblia que Dios condena al hombre. Lo que condena al hombre es el hombre. Lo que condena al hombre es su incredulidad. Es tan lindo cuando uno lee el Evangelio de Juan, ¿verdad? Especialmente ese capítulo 3. Ah, qué bonito. De tal manera nos ha amado Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Siga leyendo el verso 18. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? Dios. No, tu incredulidad. Tu incredulidad. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos seamos salvos, dice Pedro. Que todos seamos salvos. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Quién se condena? El que rehúsa recibir el amor de Dios. Sencillo como eso. Y lo vamos a comprobar un poquitito más para adelante. Nosotros decidimos si en realidad vamos a estar con el Señor o lejos del Señor. La voz de Dios tiene ciertas características que son interesantes. El problema para nosotros es que desde el principio, cuando Dios habló, el hombre le tuvo miedo. Mire, no me crea a mí, lea la historia de la creación. Dice la palabra misma que allá en el libro del Génesis, Dios platicaba con el hombre. Dios platicaba con el hombre. ¿No? Tenía una comunión maravillosa. Dios le decía: ¿cómo le llamaste a ese animalito? Ah, le llamé hormiga. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y cómo le llamaste a ese grandote? Oh, a ese le llamé rinoceronte. Ah, qué bueno. ¿Y a ese gordote, grandote, bien hocicón, cómo le llamaste? Ah, hipopótamo. Ah, ok. Porque le puso nombre a todo, dice la palabra, ¿no? Y Dios estaba ahí platicando con él. ¿Qué pasó después? Llegó la mujer y también platicaba con Dios. Ya me estaban viendo más, también platicaba con Dios. ¿No? Pero en cuanto pecaron, en cuanto desobedecieron a lo que Dios había dicho que no hicieran, entonces ya no querían escuchar a Dios, porque la voz de Dios les causaba miedo. Oyeron que Dios andaba y se escondieron porque tuvieron miedo. Ya no tenían la libertad de acercarse a Dios y platicar con Dios porque ya la habían regado, dijeran ahí en México, ¿verdad? Ya la habían regado. Y cuando usted la riega y usted sabe que la ha regado, contra aquella persona con la que usted la regó, usted lo que menos quiere es verla, escucharla o platicar con aquella persona. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Dios siempre ha hablado, el hombre se ha escondido porque nuestro pecado nos hace sentirnos mal delante de Dios. Dios es santo, así dice la palabra. Dios es santo. Pero también la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, necesitamos adquirir
como Pablo nos dice, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, necesitamos adquirir la personalidad de Jesús en nosotros para poder tener lo que Dios tiene para nosotros, que es su santidad. Su Espíritu ya está en nosotros y el Espíritu clama delante de Dios dentro de nosotros para que Dios nos dé esa santidad que muchos no buscamos, pero la necesitamos. Dicho sea de paso, no la buscamos, pero la necesitamos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué me ayuda a santificarme? Oír a Dios. Oír a Dios. Y la voz de Dios te va a traer. Siempre nos va a dar miedo en el sentido espiritual. Porque no es fácil escuchar a Dios. Nunca lo ha sido, hermanos. Nunca lo ha sido. El pueblo de Israel, después que ha visto las maravillas de Dios, las 10 plagas de Egipto, el mar abierto, el río detenido, que ven todo ese montononón de cosas, que les dio el maná del cielo, que les hizo salir agua de la roca, etcétera, etcétera. Cuando Dios les quiere hablar, no quisieron oírlo. Le dijeron a Moisés, ve a escucharlo tú, porque si lo oímos nosotros no nos queremos morir. Así le dijeron. Y entonces Moisés tuvo que ir y presentarse delante de Dios para él escuchar y él traer el mensaje. Desde entonces estamos en esas circunstancias. Dios nos quiere hablar directo, pero como le tenemos miedo, tiene que usar profetas, tiene que usar lo que Él quiera usar para hablarnos a nosotros. Vamos a ver un poquitito más para adelante con la ayuda de Dios y el tiempo que nos lo permite. Así que en este verso que hemos leído comenzamos ya a ver, el hombre le tiene miedo a Dios por el pecado que habita en él. Antes no era así. Pero por el pecado que él ha cometido nos aleja de Dios. Y esa es la característica del pecado. Pastor, ¿qué es pecado? Todo lo que te aleja de Dios. Absolutamente todo lo que te aleja de Dios. Ay, no ir a la iglesia porque es que mi novio me ha invitado. Tu novio es tu pecado, comadre. Tu novio te está alejando. Ay, no ir a la iglesia porque mi trabajo, tu trabajo te está alejando. Amén. 6 días trabajarás y un día darle al Señor, pues, es lo que dice la palabra. Yo no le estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Y no se enoje conmigo, yo no escribí la Biblia. Gracias a Dios. Entonces, 6 días trabajarás y uno hay que dedicar. Y somos tan mezquinos que medio día le damos. ¿Cuándo le damos? Ya me están viendo mal, mejor sigo con la primera idea. Dios ha usado y usará cualquier medio para llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque si usted me está entendiendo el mensaje, que la Biblia es la historia de la salvación, después de que el Señor envió, profetas maravillosos, como los hemos visto, hermanos, a Isaías, estamos viendo a Jeremías, y vamos a llegar a otros profetas que Dios usó en su recorrido, en la historia misma de la salvación, y aún así el hombre no hace caso. Entonces dice la Escritura que al final se sienta en su trono junto con su Hijo y junto con su Espíritu. Y entonces entre los 3 dialogaron y decidieron hacer algo maravilloso. Como nadie nos podía salvar, porque todos somos pecadores, todos. Si usted es nacido de hombre y de mujer, usted es pecador. Usted es pecadora. Por eso es que Cristo no es nacido de hombre, pero sí de mujer. Pero quien engendró a Jesucristo fue el Espíritu Santo. Así que la sangre de Jesús no tiene el pecado que nosotros tenemos. Por eso es que es sangre pura, divina, porque viene de Dios. No sé si me estoy dando a entender, espero que usted me esté siguiendo. Por eso es que lo único que nos puede limpiar de todos nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, porque es sangre pura, no hay pecado en él. Pero entonces tienen que decidir y entonces Cristo se ofrece a sí mismo para venir a morir por usted, que no lo merece, por mí, que menos que lo merezco, pero él, su papá y el Espíritu hacen ese plan, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, planearon y Cristo decide venir entonces a morir por nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Cristo viene y comienza su ministerio, que la mayoría de nosotros conocemos, cristianos o no, sabemos y entendemos a qué vino Cristo. Lo que no entendemos es cómo poder escuchar a Dios.
Y hay una porción tan linda que quiero que usted la busque en Mateo 17, capítulo 17, San Mateo 17, el verso 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Punto y coma. A él oíd. A él oíd. Hay tantas voces, pero Dios nos dice, Jesús es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. A él hay que escuchar. A él tenemos que oír. No hay otras voces que tengamos que oír. Dios nos habla a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento y hasta el final de los tiempos. Jesús es la muestra del amor de Dios por usted y por mí. Jesús es la voz de Dios para usted y para mí. Jesús usa su Espíritu Santo para llegar al corazón suyo y el mío. No hay otra forma de llegar a Dios que no sea escuchando a Jesucristo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. No hay otra forma de poder oír a Dios que no sea a través del nombre maravilloso de Jesucristo. No hay otra manera. No hay nadie más para darnos. Y voy a no a pedir perdón, pero sí una disculpa, porque no quiero que me vayan a malentender. Esto es tanto para nosotros los evangélicos, dicen en mi pueblo, como a usted que no es evangélico también. La Biblia es muy clara. La historia tiene esa característica. Es clara. Es clara. ¿No? Muchos escritores tratan de ocultar ciertas cosas en la historia, pero la misma historia se encarga de revelar lo que es. Es tan interesante. Invito a cualquier persona a que busque en la historia, aún en las mismas enciclopedias católicas romanas, que busquen la historia de la iglesia y se den cuenta. La historia de la iglesia es una forma de interpretación y la historia del cristianismo es otra forma de interpretación. Pero si usted busca la historia de la iglesia, se va a encontrar con una cantidad de nombres, personajes, lugares, tiempos, y todo eso le va a decir a usted la verdad. Y en esa historia de la iglesia usted se va a enterar de lo que la iglesia hacía a través de los tiempos, cómo la iglesia volteaba todas las cosas, toda la palabra, volteaba toda doctrina, volteaba todo lo que Dios quería para nosotros de una forma que les convenía a ellos. No lo digo yo, lo dicen las mismas enciclopedias católicas. Así que búsquela, por favor, infórmese de esa forma. Hay ya un comentario que anda por ahí que dice, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Entonces, usted no le crea a los pastores evangélicos que somos un montón de mentirosos también. Pero si usted encuentra la verdad, que Cristo es la verdad, y usted quiere enterarse de lo que la historia dice, busque en sus propios libros. Sencillo, sencillo. Los mejores historiadores son los historiadores católicos, fíjense, y no ocultan la verdad. Porque si la tratan de ocultar, surge por sí misma. Surge por sí misma. Búsquele, entienda esa situación. A un tiempo atrás yo les recomendaba un libro que ya no se publica. Un hermano de la iglesia encontró una réplica de ese libro, que es La Historia Negra de España. Él encontró una réplica que todavía me la mandó. No me llegó. No me llegó, pero sí le tomó foto y todo y me mandó. Y sí, ese era el libro, porque fue prohibido. Fue prohibido por la verdad que se dice, las atrocidades que Fray Bartolomé de las Casas escribió que se hacían en Guatemala con los indígenas guatemaltecos. Cómo fue un genocidio tan horrible que sucedió en aquellos tiempos, y una persona propia de ellas, Fray Bartolomé de las Casas, escribió todo eso, declarando, diciendo lo que él estaba viendo. Y se puede ver eso interesante más para adelante, porque él vio las cosas que se hacían. Entonces, esa es historia. Esa es historia. Y la Biblia es historia también. Y nos va dando todo esto. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios dice, no en una ocasión,
Porque recuerda que también cuando Cristo se bautizó en el río Jordán y cuando se levantó del agua, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él y se escuchó una voz que todos oyeron que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, cuando están solos los 4 apóstoles con Jesucristo y suben al monte de la transfiguración, y cuando están arriba, entonces sucede ese milagro maravilloso y de repente ven que Cristo no está solo, sino que hay otros 2 personajes con él, que es Moisés y Elías. Y de repente los 4 apóstoles ven y reconocen que uno es Moisés y que el otro es Elías. Y que están platicando con Jesucristo como que unos grandes camaradas, ¿verdad? Unos grandes cuatachos. Están hablando. Y cuando de repente, como él dice que fue como un despertar, ya solo vieron a Jesucristo. Y Pedro, que siempre era el Pedrito, le dice: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, o sea, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Lo que le estaba diciendo es la fiesta de los tabernáculos, que la enramada es donde se quedaban a vivir. Pedro le estaba diciendo: quedémonos aquí arriba, si aquí está bonita la cosa, ¿no? Aquí está sabroso. Pero el Señor le dice: no, si es que el cristianismo no es de estar encerrado, el cristianismo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y de repente, cuando Pedro está hablando, cuando él aún está hablando, Dios interfiere y le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Si usted trata de oír a otras y de buscar a otros para encontrar perdón, yo siempre digo, uno respeta la fe de todo el mundo, la creencia de todo el mundo. Pero infórmese en la Biblia. Infórmese en la Biblia. Yo le pido, y lo digo con mucho respeto, porque los evangélicos tenemos que aprender a respetar también y saber entender que María fue la madre de Jesús. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús como hombre. ¿Ok? Y ella misma, en San Juan 2:5, dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. O sea, ella misma nos está diciendo hasta hoy en día: hagamos como él dice, no como ella dice, no como la iglesia dice, no como el pastor dice, no como el cura dice. No, hagamos como él dice. Y si hacemos como él dice, va a haber milagros en tu vida. Porque aquellos que le hicieron caso, vieron el milagro que se estaba realizando. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Ya más claro que esto no podemos tener. Si ella misma nos está diciendo: hagan como él dice, ¿ya qué más le buscamos, pues? ¿Ya qué más le buscamos? Entender la voz de Dios, escuchar a Jesucristo a través del Espíritu Santo que ya está en nosotros, porque Él es quien nos interpreta lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay interpretación. Y usted conoce cantidad de testimonios. Hay un sacerdote que anda por Sudamérica, por cierto. Se me fue el nombre ahorita. Pero su tarea, si lo puedo decir así, es andar y retar a las iglesias evangélicas. Entonces va y reúne por así decirlo, en una iglesia evangélica, reúne un grupo católico y reúne un grupo evangélico, y entonces hace como un tipo de guerra doctrinal, y entonces él siempre termina avergonzando a los evangélicos, según él. No recuerdo el nombre ahorita de esta persona, pero está en YouTube, lo puede buscar en internet para que usted vea. Yo escucho sus respuestas, que son bastante sádicas muchas veces en lo que dice. Y yo digo: si yo estuviera ahí, le dijera tal y tal y tal cosa, pero no estoy ahí. Ni tampoco sé que lo sé todo, no. Es simplemente que cuando la Biblia es clara, ¿para qué le revolvemos más? Entonces sí, que si la tradición, que si fulanito dijo y que si la bula papal y que... Un momentito, la Biblia está por encima de todo. La Biblia está por encima de todo. Porque si pongo algo más a la par de la Biblia, es decir que Dios y algo más. Pero no, Dios es Dios. Cristo es Cristo. Y en ningún otro hay salvación más que en Cristo, dice la palabra. Entonces,
¿Para qué le buscamos más? ¿Cuál es el trabajo entonces de la iglesia? Hermanos, ser testimonio. Ser testimonio. Mire, primera de Juan, lo pone de esta forma, el capítulo 1, versos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando hay comunión con Dios a través de Jesucristo, hay gozo en el corazón. Hay gozo en nuestra vida. Hay esperanza en nuestras vidas. Se lo decimos porque atravesamos cada problema, cada situación, e indiscutiblemente que sentimos el peso de aquella situación. Pero al mismo tiempo que ese elefante del problema, de la tentación, de la situación, nos está apretando el pecho, al mismo tiempo la esperanza también nos alivia de aquel dolor y nos hace entender y saber, esto va a pasar y Dios me va a dar la victoria. Porque Dios me va a hablar o Dios me está hablando en todo esto, y al final de cuentas yo sé que si yo permanezco fiel al Señor, si sigo amando a Dios, esto será para mi propio bien. Y esa es la verdad que podemos encontrar en muchos siervos del Señor. Cuando hay comunión con Dios, hay gozo perfecto. Dios nos ha hablado todo este tiempo, todos estos siglos, a través de todo lo que Él ha querido, como comencé diciendo en esta hora. Ahora nosotros necesitamos entender cómo Dios nos habla hoy. Sí, Dios le habló al pueblo, con Abraham hablaba cara a cara, con Moisés habló cara a cara, con algunos de ellos, con Jacob, y luego se usó a los sacerdotes de aquel entonces, luego usó a los profetas, luego usó jueces, luego usó líderes religiosos, luego reyes, y luego siguió usando profetas. Y en la iglesia, a sus comienzos, dice la palabra que habían apóstoles, habían profetas, habían maestros, habían pastores para decir la palabra del Señor. Y hoy en día, ¿cómo nosotros podemos escuchar a Dios? Hebreos 13:7 nos da la respuesta. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hablamos la palabra de Dios, quiere decir que usted ha oído palabra de Dios. Entonces, quizás está mal que lo diga yo como pastor, pero Dios usa a los pastores. Dios usa a los pastores. Qué lindo es poder escuchar testimonios de hermanos y de familia. Y en nuestra iglesia tenemos una tremenda bendición. Tenemos hijos, hijas de pastores, hombres que le sirvieron a Dios por años, ya fuera en una milpa, como en una ciudad, en un gran templo, como en una casa. Tenemos testimonios lindos de hombres y mujeres que se dedicaron al servicio del Señor. Y si algo debe de llenar el corazón de cualquier pastor, de cualquier siervo, es saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y al final de cuentas, no lo vamos a oír terrenalmente, porque cuando nos vayamos, lo único que vamos a escuchar, si hemos sido fieles al Señor, será esa frase maravillosa que nos diga, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo espero escuchar esa voz, espero escuchar esa palabra. Pero en la tierra, cuando ya no estemos nosotros, cuando ya nos hayamos ido, qué lindo es escuchar testimonios que dicen, mi papá sembró iglesias, mi papá sembró la palabra, mi papá fue misionero, mi papá fue pastor, mi papá puso escuela, mi papá sembraba iglesias, mi papá fue maestro de seminario, mi papá fue un hombre de Dios, mi mamá fue una sierva de Dios, mis papás fueron unos padres que fueron lo mejor que pude tener porque servían a Dios. Esa es buena recompensa. Eso es lo lindo de poder saber. Eso es lo bueno. Al final de cuentas, todo lo que hacemos los pastores es lo mismo que hacían los profetas. Así dice Dios. Así dice Dios. Porque si así digo yo, estamos podridos. Pero si les digo lo que Dios dice, vamos bien. Y lo que Dios dice, Dios lo respalda. Lo que Dios dice, lo que Dios enseña, Dios lo respalda. Por eso termino
en esta hora con Apocalipsis 2:6. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es al mundo, a la iglesia. Porque es la iglesia la que debe de dar testimonio del poder, del amor y de la grandeza de Dios, para que el mundo entero, en medio de la pandemia, puedan decir que aún hay poder en el nombre de Jesús para sanarnos, para levantarnos y para salvarnos. Gracias, Dios, por este lindo tiempo. Si algo nos interesa, Señor, es saber escucharte. Porque si te escuchamos, seguiremos las órdenes. Permítenos aprender a escucharte con claridad para cumplir tu voluntad. Y Padre, si hay alguien que en esta hora ha escuchado tu voz, tu invitación a venir a Jesús, porque Él es el único que nos puede llevar hasta el trono de tu gracia, que esa persona pueda escuchar hoy la invitación que tu Espíritu Santo nos da para venir a la cruz, para venir a Jesús y para recibir de Jesús perdón de pecados, vida eterna. Si usted nos ha escuchado en esta hora y aún no le ha dado su corazón a Jesús, por favor, escuche lo que Dios dice. Él es el Hijo amado. Dios en Él y solamente en Él se complace. Y no tenemos otro nombre en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a que abras tu corazón y le puedas decir: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, entrego mi vida en tus manos, como tú entregaste la tuya por mí en la cruz del Calvario. Gracias, porque en ese sacrificio hoy yo encuentro perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Jesús, por venir a mí, por perdonarme y por rescatarme. Si usted dijo esa pequeña oración, creemos con todo nuestro corazón que hoy tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y de ahora en adelante, el Espíritu de Dios en tu corazón va a hacer la diferencia en tu diario caminar. Busca una iglesia donde Cristo sea predicado. Busca una iglesia donde Cristo sea el Señor y aprende y crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Dios eterno, por este lindo tiempo. Que tu palabra no haya vuelto vacía. Úsala para instruirnos y para salvación de aquellos que se han acercado a ti. Y como todos los domingos, nos acercamos, Señor, en fe al trono de tu gracia para hacer esta oración cantada o este canto que es una oración y suplicarte, Señor amado, ten misericordia de nosotros, pastor de Israel, como leíamos en el Salmo. Ten misericordia de nosotros y sana nuestra tierra, sana nuestra sociedad, sana tu pueblo, tu iglesia. Sana, Señor, a Israel. Sana a aquellos que siguen proclamando y seguimos proclamando la verdad maravillosa de que Jesucristo es el Señor. Escúchanos. Venimos delante de ti en humildad, con corazones contritos, pero con la fe y con la esperanza de que tú inclinarás tu oído al clamor de tu pueblo y sanarás nuestra tierra. Gracias, Jesús.